Miren, los que están conmigo en inteligencia artificial, parte de la clase que vamos a ver, ya ustedes la vieron en inteligencia. Así que es opcional si usted se quiere quedar, verla ver o no, y después ver la parte final, que quizás lo que es un poquito diferente. Porque el tema de manipulación de datos, hay algunos que no están conmigo en inteligencia, entonces obviamente tengo que volver a darlo aquí. Porque la próxima clase vamos a tener una práctica guiada. Cuando digo práctica guiada, es que yo formo grupo de manera random, donde todo es práctico. Usted va a estar haciendo una práctica ahí, obviamente con su equipo de trabajo. Yo formo un grupo de 4 personas, así, de manera random. Ustedes van trabajando. Y las inquietudes que vayan teniendo, obviamente, yo voy pasando por cada grupo, ayudándole. Los que no vienen, obviamente, no es que usted va a perder los puntos, sino que luego le tocaría trabajar solo, eso sí. Esa es la única diferencia. Entonces, ya los que vienen, sí, trabajan en el equipo, trabajan conmigo, y ahí le voy aclarando cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comando que no les funcione. Porque también vamos a trabajar en Google Collaborative. Bueno, que yo le muestre eso, déjame ver. Porque así ya usted viene con su correo de WhatsApp y ya viene con eso literalmente preinstalado. Déjame compartir la pantalla para que así ustedes puedan ver a qué yo me refiero. Vamos a ver. Un segundito. Acá, como te viene el Drive, por ejemplo, el nuevo. Ahí está en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Sí, así aquí es. tiene algo que se llama Google Collaboratory. O sea, aquí es lo mismo, literalmente trabaja igual que como si fuera un notebook. La única diferencia que aquí usted trabaja en línea. Es decir, que pueden trabajar en equipos. Ahí yo veo lo que aporta cada quien, el código que escribió cada quien. O sea, usted le da un share. Aquí usted va a incluir los compañeros que le toquen a usted en el momento. Obviamente, como usted comparte, que sea dueño, ¿verdad? Que lo crea, lo que hace es que lo coloca que los demás puedan editar. La ventaja que es igualito como si fuera un Google Doc. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes un history. Ahí tú puedes ver quién hizo un cambio, cuándo, qué fue lo que aportó. Pero lo mismo, fíjese que es un notebook, tal cual. O sea, que usted genera código de Python, puede importar librería. Fíjense ahí que se importan las librerías, se ejecutan las celdas. O sea, que no habría ningún tipo de inconveniente con el tema de usted poder importar, porque trabaja igual. Lo único que aquí van trabajando en equipo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Si no, lo que no lo tienen instalado, que lo que dieron IA, me imagino que lo tienen, que creo que en IA yo lo hice, lo que dieron inteligencia artificial ya. Lo que no, donde dice, aquí en las aplicaciones donde dice más, si no le aparece, usted viene a conectar más aplicaciones y usted lo que la busca aquí en el marketplace. Vale aquí. Entonces, obviamente, véala acá y usted obviamente le va a salir instalar, a mí me sale desinstalar porque ya está instalado, y simplemente usted lo instala. Eso sería lo que usted tendría que traer para el próximo encuentro, que vamos a tener una pequeña práctica, que ya sería resumiendo la parte de importar, limpiar datos, manipular datos. En esta semana yo voy a mandar una clase grabada. En esa clase vamos a estar trabajando, conectándonos de Python a SQL. Y usted trata de montar el mismo escenario que yo monté, tal cual. Lo que yo hago, los permisos que yo hago, los usuarios que yo doy, ahí le ahorro tiempo, porque, ejemplo, esa clase yo realmente se la quería dar en vivo, pero es lo mismo, realmente así me conviene más, porque cualquier duda que usted tenga, porque sé que van a tener algunos con el tema de ODBC, aunque en el video yo lo explico. Y le digo, miren, algunos van a tener problemas de ODBC dependiendo de la versión de SQL que tengan, entonces tienen que descargar en base a la versión de SQL que usted tenga. Puede que le dé tal error, que también se lo digo en la clase, para corregirlo lo pueden hacer de esta manera. Y si no, según los errores que le vayan dando, entonces también verificando para que lo puedan lograr. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos manipulando datos en SQL, conectándonos a una base de SQL, la traemos a este escenario de Python, el mismo notebook de Jupyter, hacemos las transformaciones del lugar y luego insertamos esa data ya
pero preprocesada en una nueva tabla, transformada. Y también en una misma tabla también transformada, que esa es la ventaja. Hacemos como si fuera un update. Trabajando tal cual como si fueran SQL, pero aquí en Python. Hacemos los comandos con Python, trabajamos, traemos la tabla, lo traemos un dataset, eliminamos los duplicados y ahí vamos trabajando de una manera bien chula con el tema de minería. Entonces, eso es lo que van a tener de compromiso. Van a tener 2 compromisos. Los que no han visto los videos todavía de importar limpieza, tienen que ponerse al día porque obviamente ya la próxima es a trabajar que vamos con eso. Aparte de que tienen una tarea práctica ya, la tarea que es práctica, que van a trabajar con un dataset que le cargué ahí. Lo que vieron en el video de limpieza, que justamente creo que era este dataset que yo estaba utilizando, que voy a resumir brevemente, ¿verdad? Que aquí con este comando yo le comentaba que era el que se utiliza para temas de manipulación, que es Pandas. Existe otro muy interesante que no está de más que ustedes investiguen. Yo no lo doy en la clase porque obviamente no perderíamos demasiado tiempo hablando de este tipo de herramientas, que se llama Polar. Vamos a poner Pandas versus Polar. Que son, mírenlo ahí, son literalmente 2 librerías bien interesantes para trabajar con el tema de manipulación de datos. Fíjate que aquí con Pandas, tú para hacerlo con Polar tienes que utilizar una sentencia que se llama select para filtrar, se utiliza filtro, muy parecido como a R, pero es bien interesante. No está de más que usted lo busque, porque esto ya para trabajar todavía a mayor escala, pero realmente Pandas ya con la última actualización que tuvo, fíjense ahí, Pandas 2.0, es bien interesante, la verdad, ya lo que hace. O sea, aunque Polar siga llevando, viene siendo como que usted compara SQL y Oracle, pero la mayoría de proyectos funcionan bien en SQL. O sea, lo de Oracle viene siendo ya los bancos por tema de seguridad y por tema también de la cantidad de datos que procesan. Necesitan un motor de base de datos mucho más potente, entonces, pero los casos son menos. Ahora, no es que no te pueda aparecer gente que te solicite que tú manejes Polar, pero la realidad del asunto yo lo he visto muy pocas veces. Pero es importante que usted sepa que existe. Dígame, Nacheli. Profe, yo estaba revisando ahora la tarea y no veo el dataset apuntado. Entonces, ¿usted no los va a compartir por WhatsApp o nos va a No lo pasar un link? apunte. Eso es muy buen dato, Nacheli, porque tengo que apuntar. Entonces, ahorita después de clase, yo se lo estaré apuntando. Está bien. Parece que no lo apunte. Bien. Entonces, por ahí sí hay uno de Netflix que lo voy a estar cargando para que ustedes trabajen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Algo interesante también, yo creo que también en esa clase de SQL, si no me recuerdo, tengo que ver, no recuerdo. Hay una parte interesante donde yo hablo de Excel, que le dije a los que son de gerencia, tienen que comenzar a trabajar aquí en Excel. Yo no, como que aquí en esta clase no hablo mucho de Excel, porque como hay tantos tutoriales y es una herramienta que ustedes conocen ya, pero como le dije el primer día, lo que son, todo lo que son de gerencia informática, usted tiene que dominar esto a la perfección. Incluso hace mucho que esto de aquí, la data, cambió. Piensen ahí. Usted conectarse para usted tener, mira bien donde usted puede tener datos. Miren toda la fuente. Desde un XML, de JSON, de un PDF, eso es para extraer datos. Desde un CSV. Fíjense bien, yo puedo aquí, desde una tabla de SQL, traerla acá para yo analizar ese gráfico, importarla aquí para yo analizar, porque recuerden que analizar. Es mucho más fácil hacerlo aquí lo que maneja Excel que yo comenzar a tirar queries y leer allá para buscar información, hacer transformaciones de columna, hacer cálculos. Obviamente, señores, aquí es mucho más fácil. Fíjense que desde SQL me puedo conectar sin problemas. Si usted de aquí, obviamente, y tiene su base de datos, su motor de base de datos instalada, ahí le va a aparecer, obviamente, el que usted ponga la IP de su servidor, la base de datos que opcional si usted quiere colocarla. Aquí incluso, vamos a suponer que de una tabla usted quiere traer 3 campos nada más. Yo digo, mira, yo nada más quiero nombre, edad, depósito, from la tabla cliente. Entonces, tal cual usted lo hace con SQL, ya él sabe que esa sentencia de la tabla, podemos suponer que aquí que esté local la base de datos. Ahí yo voy a poner localhost.
y la base de datos se llama ventas. O sea, yo pongo el nombre de la base de datos, localhost, y aquí coloco el query que yo quisiera. O si yo quiero traer todo, ya usted pone simplemente el asterisco y te va a traer todo. Y lo mismo, aquí una sentencia SQL de lo que usted necesite. Y él automáticamente te lo va a importar, te va a cargar todo acá para que usted pueda trabajar. O sea, fíjense que esto cambió mucho, el tema de esta data, pero exageradamente. Fíjense que para remover duplicado, esto para trabajar con data. Fíjense que este apartado. ¿Y qué es lo que me ha gustado? Nosotros vamos a tener una clase de Power BI. Yo enseñando a utilizar esa herramienta. Pero lo interesante de Azure, vamos a entrar también en un servicio muy poderoso ahora que se llama Microsoft Fabric, que también le voy a mostrar algo sobre eso, para hacer prácticamente un ETL completo. Yo creo que tengo un video también de una clase de eso, pero en caso de que la pueda hacer en vivo, también se la hago en vivo, y ahí podemos trabajar esa parte también. Pero es bien interesante cómo se hace esto de acá, porque Microsoft ha como homologado todo. O sea, tú te vas como a la pestaña de Power BI, es muy parecida a la parte del query de él, muy parecida a estas opciones que están acá. Y usted se va a Azure como plataforma, una que ellos tienen, Azure Data Factory, Azure Data Factory. Y cuando tú te vas al menú de la herramienta también es muy parecido. Lo que cuando tú estás como navegando las pestañas, te hace sentir como con algo familiar, lo que se hace un poquito más fácil tú trabajar. Que esas son de las ventajas que literalmente tiene trabajar con esto. Entonces aquí, ¿qué más nosotros podemos tener? Fíjense ahí. Dame un segundito. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, en una de las, bueno, el que vio el video, yo le explicaba que cada vez que uno carga un dataset, yo lo puedo visualizar aquí con el RIT CSV. Entonces, ¿qué pasa con ese RIT CSV? Si ustedes se fijan en esa parte, cuando yo lo hago y yo lo cargo, es simplemente carga en esta variable. Ahora, con esa variable, vamos a darle aquí. Si yo le doy un type a esa data para saber el tipo de datos que contiene, ahí te dice que es un data frame. ¿Qué significa que sea un data frame? Como en el video yo lo explicaba, que cada columna de esta usted la puede trabajar con las mismas operaciones que usted hace lista. Por eso yo le decía que era muy importante que los que estaban trabajando aquí o de las estructuras de datos aprendieran a trabajar mucho con las operaciones de listas. Porque para yo transformar los datos, para yo eliminar un dato, son las mismas operaciones que usted hace en Python trabajando con una lista. Porque cada columna de esa usted la va a trabajar como una lista. Entonces yo le decía que con el punto hit aquí, usted puede visualizar como la estructura de ese data frame. Ahí usted tiene passenger ID, supervisor, por class, set, edad, ticket. Pero yo siempre decía que tienen que observar para tener una visión de qué yo pudiese hacer con este data frame. O sea, una de las partes o de las cosas que usted debería hacer con este data frame, obviamente, es decir, mira, esta columna que está aquí, yo la pudiese llevar a categórico. Más bien, en vez de hacer un string que ocupa más espacio en memoria, porque cuando tú utilizas info, aquí te dicen, mira, yo tengo 895 registros de 090 a 894 con 12 columnas, pero fíjate que me está ocupando 84 kilobits. Pero si yo comienzo a transformar los tipos de datos, fíjense acá que hay muchos de tipo object, va a disminuir considerablemente el espacio que me va a ocupar en memoria. Pero también es importante aquí yo visualizar y decir, mira, esta columna ya de por sí yo veo que tiene valores nulos, valor NA. O sea, yo tengo que tratar de transformar eso a otro tipo de valor para que no me dé error, pues si yo lo voy a llevar a un modelo de Machine Learning. O también para que la data, el análisis que yo vaya a hacer esté completo. Ahora, yo debería ver qué tanto me falta. Porque dice, a una ley no escrita, ¿verdad? Que te dice, ok, mira, para la calidad del dato, si la columna es importante y me falta más del 50% de la información, lo ideal sería, o bueno, si no es importante, lo ideal sería yo eliminarlo. Ahora, si la columna es muy importante para el análisis y el estudio que yo voy a hacer, lo ideal sería yo tratar ya la fuente inicial para yo conseguir eso.
O sea, usted tiene que tratar de conseguir literalmente eso que usted está buscando, eso que usted necesita. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo usted va a hacer un análisis haciendo una proyección de una proyección? Porque recuerde cómo usted va a hacer análisis. Muchas veces utilizamos estadística para hacer predicciones o llevar un modelo de machine learning y que la data faltante usted lo haga a través de una imputación media, que sea como un promedio de la data. Obviamente, el margen de error va a ser mayor. ¿Qué más pudiésemos ver? Que yo explicaba en ese video, mira, aquí yo tengo la columna minutos. Aquí se supone que yo debería tratar de dejar la numérica para yo poder hacer cálculos, porque ya aquí no pudiese hacer unos cálculos. También la columna edad. La columna edad está flotante. Se supone de tipo float. Lo ideal que será de tipo entero. Porque tú tienes 20, 30, 40, 50 años. Es difícil que tú digas 40.2. Entonces, lo ideal también, yo convertir ese tipo de información. Quizás esta columna, llevarla a 2 columnas. Otro dato que yo le daba también, que le decía, mira, en este tipo de librería, ahí yo no tengo ningún tipo de argumento. Pero si yo vengo aquí, no tengo ningún tipo de parámetro, pero si vengo aquí, fíjense en todos los parámetros que yo pudiese utilizar solamente con esa función. Entonces yo le decía, cada vez que usted vea una función nueva, es interesante que usted vaya a la documentación para que usted vea todas las cosas que usted pudiese hacer. Por ejemplo, aquí hay uno importante que te pone como lo más importante siempre en un orden. Por ejemplo, mira este. Para desde que tú vayas a importar, tú no tenés, si ya tú sabes y ya tú conoces la data, en vez de tú tomar toda esa data para comenzar a eliminarla, cargarla toda para que tú sabiendo ya lo que tú necesitas, a lo mejor sería desde el principio simplemente cargar las columnas que tú necesitas. Ahora, ¿qué es interesante de acá? Él te dice que tú puedes tener una lista de columnas. Fíjese bien. Es decir, que si ya yo la conozco, yo creo una lista con la columna que yo quiero y le paso esa lista. Para cuando yo vaya a extraer cierta información, simplemente vengo acá y voy a extraer esa información de esa manera. Muy importante que ustedes lo hagan así cuando van a trabajar con este tipo de... Ahora, ¿qué más era interesante? El describe, pero que fíjate que aquí nada más te aparecen las columnas numéricas que te dan cuántas columnas cuántos datos yo tengo. Dice Daniel que tiene un problema en esa parte. ¿En cuál parte? No sé si quiere abrir el micrófono o explícate ahí. Ok. Entonces, fíjense que acá con el describe solamente te van a aparecer los valores numéricos. Simplemente te va a aparecer eso. ¿Ya qué pasa con los valores numéricos? Vamos a ver. Mira, ahí no me sale el final, porque debería mostrarme la foto final, porque al final que te dice el problema. Pero según lo que veo, casi seguro que tú no estás trabajando en el mismo directorio que se encuentra el documento o tú no tienes ese archivo. Si tú no tienes ese archivo, obviamente te va a dar un error de que esa data no existe, o sea que no lo encuentras. Lo ideal es que tú tengas la data y entonces en el home, por ejemplo, vamos a buscar el home, que yo hice el home. Aquí, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí. Por ejemplo, acá donde yo estoy trabajando, fíjate que yo tengo todos los CSV que yo estoy utilizando para darle a clase. Tú tendrías que tener ese archivo, obviamente, para que no te dé error. Y tiene que estar en el mismo directorio que tú tengas el notebook. Ahora, si tú tienes el notebook en otro lado, tú le puedes poner la ruta donde se encuentra. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando, si yo le doy un PWD, por ejemplo, PWD, me dice donde esta es la dirección donde yo estoy trabajando. O sea que con eso no habría problema. Creo que alguien levantó la mano. Dígame, Widermis. Sí, yo estaba teniendo, maestro, el mismo problema que él comenta del archivo. Básicamente, colocando los slash hacia otra dirección, ahí me funcionó. Exactamente. Si tú lo tienes en otro lado, porque si tú lo tienes, por ejemplo, si tú lo tienes dentro de una carpeta y tú lo cargas en el mismo home, vamos a decir, si yo estoy aquí en esta carpeta ahora mismo
fíjate, yo tengo en document, datos, que esa es mi computadora. Si en datos yo tengo también el documento y yo lo doy aquí y le doy, por ejemplo, crear una nueva file, no va a haber problema. O sea, no te va a decir que no lo encuentra porque él lo va a buscar en el directorio raíz donde él se encuentra. O sea, ahora mismo, como yo estoy ahí, él sabe. Fíjate, cuando yo le doy PWD, él te dice como la dirección que tú te encuentras ahora mismo. Ya él asume donde tú estás y por eso no te da problema. Pero ¿para qué tú vas a usar pit install ahí, Daniel? Porque ahí no te hace falta la librería. Habría que ver el error final que te da, porque no sé si es de la librería que te está mencionando, pero para mí es que te está diciendo más. No es la librería, porque la librería te hubiese dado error cuando tú importaste pandas. Ahí es que no encuentra el archivo. Ese archivo, el Titanic, tú tienes que tenerlo acá, en el directorio que tú vayas a trabajar. Ese documento. Vamos a ver. Exactamente, eso mismo es. Que no encuentra el documento. Si tú lo tienes, el Titanic.csv, tienes que cargarlo en el mismo lugar donde se encuentra el archivo con el cual tú estás trabajando. En mi caso, profesor, yo lo que hago es que yo coloco los documentos que estoy cargando, voy a utilizar, lo coloco en el mismo escritorio, cosa de que yo lo pueda obtener desde ahí mismo y evite ese tipo de problema, porque a veces es bastante complicado ese tema. Sí, tú lo puedes poner en la misma directorio que tú vayas a trabajar, haciendo documentos o en una carpeta que tú hagas parte. Tú cargas el documento ahí y ahí tú no tienes que estar poniendo como la dirección. O también tú lo puedes poner en una carpeta y simplemente le pones la dirección. Y ya, como está aquí. Fíjate que los enlaces para acá, para este lado. Y ahí te funcionaría también, sin ningún problema. Bien. Entonces, son de las cosas que ustedes van a ir trabajando. Por ejemplo, aquí la limpieza de datos, uno lo que eliminaba, hacía un strip. Ese video yo se lo mandé, creo que la semana antepasada, para saber cómo yo eliminaba la palabra minutos de acá, que cómo yo convertía al tipo de datos, que cambiaba el tipo de datos, que confirmaba si se cambió, buscar algunos promedios, eso para hacer imputación media, diciéndole, mira, en la columna de edad mayor que 20, tú me lo vas a sustituir por la media de la edad. ¿Qué más? Bueno, todo eso se lo estuve explicando prácticamente la semana pasada. Entonces, ¿qué era lo que yo quería también ver hoy? El tema de la manipulación de datos. Que cuando hablamos de manipulación de datos, por así decirlo, es bien interesante que uno vea cómo uno puede trabajar, que esto es lo que tuvieron conmigo en la clase pasada de inteligencia artificial. Estábamos utilizando este mismo de Humbles, pero puede ser cualquiera. A ver si yo lo tengo acá. Vamos a utilizar uno de los que están aquí. Vamos a hacer uno aquí mismo. Vamos a ver si tengo. Lo visualizamos. Y ahí ya usted tiene pues, literalmente un data frame ya cargado. Recordando que todos los cambios que tú hagas a esta variable no le afecta al archivo original. O sea, yo cometí un error, eliminé algo que yo no quería. Bueno, simplemente vuelvo y ejecuto este comando aquí para que me cargue el documento original y usted no va a tener ningún tipo de problema. Entonces, otra parte de aquí que se llaman los OSEP. Por ejemplo, yo puedo querer una data organizada por family member, por ejemplo. Y yo quiero hacer un data frame nuevo solamente con ese data frame, cuando yo lo cargue me salga organizado. Simplemente yo le digo, mira, la data que yo tengo aquí, yo quiero que tú me utilices la función sort values. Perfecto, ya pudiste resolver. Sort values. Entonces, una vez que yo lo tengo cargado, véalo ahí, voy a indicar qué es lo que yo quiero hacer. Lo primero que yo le puedo, como dije que era por family member, utilizo la columna de acá.
family members. Y acá le indico, también opcional que yo lo puedo hacer, el orden que yo quiero que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sencillo. Aquí, como siempre, yo voy a buscar, como yo le decía, usted puede buscar la documentación siempre. Para que este mismo sort values usted vea qué más usted pudiese hacer. La misma historia. Mira los parámetros que pudiésemos utilizar. Fíjate que te dice que por defecto viene true el ascendant. Pero aquí algo interesante, que cuando yo le pongo aquí en la inicial donde yo puse la librería, te dice que puede ser un string o una lista. Lo que significa que yo puedo tener una sola columna o varias columnas. El ascending, fíjense que es lo mismo. Me dice que yo puedo tener un valor booleano como true o false o una lista de booleano. O sea, es muy importante siempre usted tratar de conocer la función con la cual usted está trabajando para que así usted le pueda ir mejor, obviamente. Entonces, lo primero que yo digo, ok. Una parte interesante, lo que estaba en la estructura, por ejemplo, aquí te dice que él está trabajando con el quick sort, pero fácilmente usted puede trabajar con el merge source, el heap source, table. Por defecto, usted trabaja con el quick sort. O sea, aquí yo no le puse cuál algoritmo voy a utilizar para la organización. Yo no le indiqué. Pero fíjate que ya en la documentación me dice que por defecto él trabaja con el quick sort, pero si yo lo quisiera cambiar, también es posible, dependiendo del escenario. Entonces, fíjese bien. Ahí ya si yo le doy a Data Family, para yo ver ese Data Frame, que tengo un Data Frame nuevo, fíjate que ahora me sale organizado de mayor a menor y tengo la misma información por organizarla de menor a mayor. Pero asimismo yo pudiese tener una lista. O sea, aquí mismo, en ese family member que yo tengo, yo puedo copiar esto aquí mismo, ¿verdad? Y decir, mira, ahora yo nada más no quiero una lista. Yo lo quiero hacer por family members y luego por individuals. Entonces, como me dijo que era una lista, voy a hacer lo mismo. Y también aquí me dice que puedo hacer una lista de booleanos. ¿Y qué le estoy diciendo? Mira, tú me lo vas a organizar primero por family members, luego tú me lo vas a organizar por individuals. El primero va a ser de manera descendente y el otro ascendente. Y cuando yo lo hago, entonces, así mismo, él me va a guardar esa información para que usted pueda trabajar. Mire, primero me lo hace por family member y luego por individuals. Uno ascendente y uno descendente. Eso es lo interesante de yo saber cómo lo voy a trabajar. Asimismo, es interesante ver cómo yo puedo extraer una columna. Es decir, yo importé y no sé cómo puedo trabajar. Sencillo. Aquí tengo yo, vamos a decirlo así, la parte de las variables, donde yo digo que yo necesito traer 3 columnas. Yo nada más quiero trabajar, me interesa la región, me interesa el estado y me interesa el state up, por decir algo. Yo quiero crear un data frame nuevo. Voy a ponerle data frame 1. Aquí simplemente yo tengo que poner el nombre de data frame que se llama data, nosotros lo cargamos, y luego voy a comenzar a colocar las columnas que yo quiero trabajar. Simplemente. Vamos a trabajar con el estado. Y vamos a trabajar con el StatePad. Eso es porque en una clase yo voy a hablar de una metodología. Bueno, yo en la clase pasada yo le mencioné la KDD, que ahí que se trabaja, una de las metodologías que se trabaja en minería de datos, con el tema de traer datos, de procesar datos, de utilizar un modelo, pero hay otra que se llama CRISP Data Mining, que son 6 etapas que, bueno, en una clase también la voy a tomar para explicar esas 6 etapas de trabajar en proyectos de data mining, qué es lo que uno hace, cómo uno lo toma en cuenta, por qué es tan importante tener el objetivo bien claro de lo que tú quieres.
para llegar a la audiencia correcta y presentar la información de manera correcta a la audiencia, porque de nada sirve yo crear un proyecto o hacer un análisis que yo ni siquiera sepa como cuáles son los KPI que yo voy a colocar. O sea, desde el inicio yo tengo que saber, bien planificado, qué es lo que yo quiero extraer de esta data. Obviamente, quizás usted conoce el negocio y usted está claro de lo que usted quiere. Ahí usted va a hacer un análisis, pero muchas veces usted no sabe exactamente o no conoce la data y luego entonces en ese sentido usted hace un análisis exploratorio para conocer la data, obviamente, si no la conozco. Y por eso muchas veces cuando están solicitando, por ejemplo, ingeniero de datos, analista de datos, siempre le solicitan que tengan experiencia en el área del cual están solicitando analista de datos, por el mismo tema. Fíjense ahora que ese DF1, si yo le coloco el punto GIF para ver la información que tiene, solamente va a tener las 3 columnas que yo seleccioné. Solamente. Ahora, se puede dar el caso de que yo quiero comenzar a utilizar condiciones. Yo digo, mira, yo nada más quiero los individuos que sean mayor a 10,000. Entonces, simplemente, de aquí mismo vamos a utilizar la data. Y yo voy a decir, mira, lo que sea mayor a 10,000. 10K. Yo lo que le voy a decir, mira, de esa data que ya nosotros tenemos, yo quiero que tú me extraigas de ahí. De la data, tengo una columna que se llama individuals. Pero de ahí, a mí solo me interesa lo que sean mayores a 10,000. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí solamente en este dataset voy a tener lo que sean mayores a 10,000. Porque usted puede tener un dataset de guapa. Solamente quiero los estudiantes que sean de ingeniería. Solamente quiero los estudiantes mayores de 18 años o los mayores de 25 años. Porque en análisis tú vas siempre a estudiar una segmentación de algo. Tú vas a tener objetivos específicos. Entonces yo tengo que extraer esa data. Dirá, profe, pero que yo puedo hacer un foro, yo puedo hacer una condición con un if y cargar toda la data. Sí, muchísima gente lo hace así. Y por eso es que son tan malos analistas. Y por eso gastan tantos recursos. Y la mayoría de estos proyectos casi siempre se trabajan en la nube. Lo que quiere decir que cada consulta, cada ejecución que tú haces sale más costoso al equipo de trabajo o pierde más tiempo. ¿Por qué? Porque te dejo columnas que no son necesarias, te dejo filas que no son necesarias. Y con el comando que yo le comenté, el punto info, usted se daba cuenta que aquí te dice lo que tú consumes en memoria y cuando tú cambias un tipo de datos, eso baja. Si yo elimino columna también, va a bajar el consumo. Es decir, que cada vez que yo vaya a ejecutar un comando, hacer una operación, el costo computacional va a ser menor si yo tengo los tipos de datos correctos. Entonces, por eso es tan importante yo saber seleccionar. Entonces, aquí ya tengo en esa parte. Pero, asimismo, como yo tengo los individuals, ¿verdad? Yo podía decir, mira, yo lo quiero, lo que son de esta región. Y en vez de poner algo mayor, le voy a poner un igual. Que sean igual a la región del Pacífico, por decirte algo. Y si yo vengo y ejecuto esto otra vez. ¿Qué fue lo que hice? A ver. Un espacio. Bien. Si yo vengo y ejecuto esto otra vez, entonces ahí solamente me va a traer la información que tenga que ver con el Pacífico. Yo quiero los estudiantes de Santiago. Ya, voy a traer los estudiantes de Santiago porque es un análisis que voy a hacer los estudiantes de Santiago. Ahora, profe, yo quiero hacer una combinación de los dos. Sí, también puedo. Vamos a hacerlo así, que sea del Pacífico y que también sea un mayor de 10K. Hago lo mismo, pongo la data que voy a extraer. Le digo, mira, yo quiero que de esa data la región que tú me vas a traer va a ser igual al Pacífico. Perfecto.
ahí tengo la primera instrucción que yo quiero. Y también quiero que esa data, el individuals, sea mayor a 10,000. Entonces, ahora mismo tiene que cumplirse esas dos condiciones para un dataset que yo tenga ahí para poder extraerlo. Fíjense ahora que tengo menos información porque lo que yo quería era que se cumplieran estas dos. Puedo tener el i o puedo tener el or, dependiendo de lo que usted necesite. Pero mire bien que yo puedo comenzar a utilizar. También hay algunas funciones interesantes, sí. Hay varias. Por ejemplo, yo puedo tener aquí el ism. ¿A qué me refiero? Mira, yo quiero ahora el data frame 2. Pero ¿qué yo quiero con ese data frame 2? De esa misma data. ¿Qué tú me vas a extraer? Yo quiero que esa data tú me busques en la región aquí. Y en esa región va a ser que se encuentre. Voy a utilizar otra función. Y esa función le voy a pasar una lista. Mira, que tenga el Pacífico. Pero también yo quiero la del Sur Atlántico. Y le puedo seguir indicando otras más que yo necesite. Fíjese bien. Entonces, ahí le estoy indicando, mira, de la data mía, donde contengo toda la data, yo quiero hacer una nueva que se va a llamar DF2. Ahora, esa DF2, tú me vas a traer, me vas a tomar la columna region donde estén estos valores. Fíjate que ahora lo estoy acortando. En vez de colocar esto y luego otro, si es de la misma columna, entonces yo pongo ism, que se encuentre ahí en esa columna. Automáticamente, ya en el DF2, cuando lo visualizo, fíjense ahí que solamente voy a tener de esas dos. Y así sucesivamente. También puedo hacer una lista. Fíjense que es muy importante entender los conceptos. Por ejemplo, aquí, fíjate que es una lista. Es decir, yo podía tomar esto aquí y crear la lista primero si yo quería. Por ejemplo, yo podía hacer una lista que se llame ciudad. Perdón, que se llame región. Y esa región va a ser igual a esto. Y aquí yo le iba a poner que estuvieran en la región. Y me iba a traer el mismo resultado. ¿Por qué? Porque él está esperando que yo le pase una lista. Entonces, si yo la puedo pasar así, o puedo crear una lista y luego simplemente utilizar el nombre de la lista que yo necesito. Tal cual. Otra cosa que yo puedo hacer y tengo que tener cuidado son con las transformaciones. Es decir, yo puedo transformar esta columna quizás haciéndole un cálculo sin problema. Pero al mismo tiempo, yo puedo crear una nueva. Por ejemplo, en esa data yo puedo crear una columna nueva que no existe. Fíjense que yo no tengo ninguna columna que se llame total. Pero en esa data, yo le digo, mira, yo necesito que tú me hagas una sumatoria de esta columna. Fíjense bien. Vamos a hacer de esa columna y me vas a sumar la otra data, pero con family members. Ahora, si yo le doy a la data original, ¿verdad? Porque fue la data original que hice el cambio. Fíjense ahora que tengo una nueva columna que se llama total, de la sumatoria de estas dos columnas. Pero como hice una sumatoria, puedo hacer, buscar un promedio, buscar el máximo, el mínimo, una división. Lo que usted necesite, lo que usted tiene que entender, una operación matemática. Y como esa columna no existe, cambia. Ahora, si yo coloco el nombre de esa columna con una operación, por ejemplo, si yo hago esto, yo quiero esto,
Vamos a tomar el total. La total porción. El total. Dividido entre 100. Si yo le doy... No, vamos a tomar el mismo total, perdón. Por ejemplo, lo hice con el mismo total. Pues ya yo lo había creado. Fíjense que ya yo había creado una con el total P. Pero fíjense ahora que cuando yo volví y hice la nueva, que no puse el nombre nuevo, fíjate que él me transformó la data de este total. O sea, como tengo que tener cuidado. Si coloco un nombre de una columna existente allá, él asume que tú quieres transformar esa columna en una diferente. Y lo que te hace un cálculo y te cambia los números que tú tenías anteriormente. En caso de, si no existe el nombre, él asume que tú quieres crear una nueva columna. Y eso es lo que hace, que te crea esa nueva columna. Lo mismo pasa, que es bien interesante, que usted puede buscar promedio. Por ejemplo, yo puedo tomar ese mismo StatPad ahí. Y yo decir, mira, yo quiero esa data. Pero de esa data, yo quiero conseguir de individuals, que es lo interesante de esto, que hay muchas funciones. El promedio. Una cosa tenemos que hablar de eso también, del promedio, moda. Míralo ahí. Pero yo no quiero el promedio. Yo quiero ahora la media. Luego tengo que explicar bien. Porque yo no sé por qué la mayoría nunca entienden la diferencia entre promedio y media. Promedio, que tengo que buscar la media, que tengo que buscar la sumatoria. Todo eso yo lo puedo obtener sin que tengo que buscar el percentil. Yo puedo hacer una función. Mire bien, yo pudiese crear mi propia función, por ejemplo. En Python yo puedo hacer una función con def. Vamos a buscarle el UKR. Aquí voy a decir que yo le voy a pasar una columna. Que eso se calcula para buscar también si fuera outlier. Voy a decir, mira, el nombre de la columna. Voy a utilizar una función que se llama quantile. Así aparece aquí. 0.75 menos una columna, así mismo el cuartil 0.25. Eso es una función que yo creé. Puede ser otra, sumando dos números, restando dos números, la función que usted necesite hacer. Ahora, ¿cómo yo se la aplico? Fácilmente yo puedo hacer esto mismo que está acá, tomar esto de aquí y le voy a decir, mira, a GG, que me va a permitir a mí hacer ese cálculo, y paso la función para que me ejecute la función que yo acabo de hacer, que es esta de IQR. Entonces, automáticamente, usted hace eso. Column. Vamos a ver que la puse como no es. Tengo esto de aquí. Column, amana, column, amana. Bien. También esto lo tengo mal. Quantile. Quantile, sí. Sí, creo que así que se llama la función. Dalo ahí. Ya. Esto fue una función que estoy usando, pero yo podía sumarle dos números a la función que usted quiera. Y, o sea, yo podía tomar hasta esto, lo que hicimos ahorita del cálculo, y entrar en una función que se llama calcular lo que usted quiera. Y luego el nombre de la función yo la paso utilizando esto. Y me va a transformar eso utilizando esa función. Ahora, ¿qué más yo podía hacer? Yo podía crear nuevos valores, creando como una sumatoria acumulativa. Por ejemplo, hay demasiadas funciones, por diciéndole nada más de cálculos matemáticos. Vamos a decir que yo quiero crear una nueva columna que se llame, por ejemplo, ahí mismo, en la misma data, voy a poner una que se llama acumulado. Entonces, en esa data acumulado, yo voy a decir que va a ser igual y voy a poner, por ejemplo, de esa data,
el total. Y lo que voy a decir es que voy a utilizar el COMSUM a un COMMAX, que es el acumulativo de la máxima de venta. Por ejemplo, puede ser a la semana, al mes, dependiendo de la venta que usted quiera tomar, porque sabe que usted tiene columnas que son de ventas semanales, tiene columnas a veces que son de ventas mensuales, o de venta en general. Yo quiero el acumulativo, entonces yo utilizo esta de COMSUM para que me tome todo en cuenta y automáticamente me crea esa data, que ya son funciones específicas de aquí. Me va diciendo el acumulado. Fíjense que el acumulado, aquí primero tenía 34, ¿verdad? Luego en la segunda, él me fue tomando como el acumulado, 54, me fue sumando. El anterior, el anterior, el anterior, así de manera incremental. O sea, hay muchas funciones que nada más no son esas, máximo, mínimo, que al final de la jornada, usted lo que te quiere tener el control de cada una de ellas, para ir haciendo los cálculos. O sea, no se puede limitar nada más con eso. Puede eliminar los duplicados, ya yo lo apliqué en la limpieza de datos eso. ¿Qué más podemos hacer? Normalizar algunos datos. También. Bueno, alguien quiere entrar. Hacer sumatorias. Por ejemplo, aquí, fácilmente yo eso mismo lo que hacía era una sumatoria. Lo mismo que usted hizo anteriormente. Ahorita usamos punto zoom. En vez de yo hacer esto también, en el acumulado, yo podía utilizar una sumatoria, tal cual. Mira, yo lo que quiero es que tú me sumes ese valor. Bueno, si tú lo que quieres es que me sume, perfecto. Pero fíjense que es repetitivo porque eso mayormente uno para guardarlo en una variable. Mayormente uno lo que hace, en vez de hacerlo como esta columna, uno toma una variable que uno dice suma total, como porque tú lo quieres utilizar para otro tema, y tú guardas ese valor. Y luego tú reutilizas para hacer un cálculo de un promedio. Una parte interesante también, que yo pudiese decir, por ejemplo, yo nada más quiero la suma de la región del Pacífico. Entonces, si yo quiero eso, yo digo, mira, de la data, yo te sabe cómo seleccionar. De la data, yo quiero la región que sea igual al Pacífico. Que sea igual al Pacífico. Mire bien. Entonces, aquí, yo lo que le voy a decir, mire bien ahí que estoy buscando de la región, quiero el Pacífico, y yo lo único que quiero que el total tú lo sumes. ¿Qué yo lo estoy indicando ahí? A la región del Pacífico, tú me vas a sumar el total y lo voy a guardar en esta variable, porque a mí me interesa solamente la de la región del Pacífico. Entonces me está diciendo que el total acumulado de la región del Pacífico es 1752. O sea, eso es para yo extraer valores. Incluso esas variables luego usted las puede utilizar para hacer una suma, lo que usted necesite. ¿Puedo hacer más cosas? Sí, puedo aplicar diferente utilizando NumPy. Hay otros paquetes de agregación también para aplicar al mismo tiempo. Bueno, creo que en el de limpieza yo hablé también de ilot y .log. Lo que vieron el video, por ejemplo, ilot and log. ¿Por qué? Porque estas dos es bien interesante. A ver si aquí lo explica. Bueno, mira, aquí hay un tutorial bien chulo. La diferencia es como más fácil tú buscar utilizando ilot y .log. Tú buscar información. Fíjate que aquí te está diciendo que va a seleccionar los carros que sean de la marca Maruti y el millaje mayor a 25. Le doy un data.log, el nombre de la marca, y te lo busca y te lo extrae como en un formato más bonito. Lo mismo que yo puedo hacer también de columna, de tal columna a tal columna.
Yo quiero que tú me traigas de la columna 2 a la columna 5, de la fila 2 a la fila 5, con punto local. Con punto ilot es para columna. Fíjate bien. Como una manera más sencilla de tú trabajar. También son formas. Voy a mandarle ese link. Para usted hacer, como se le llama, subset. Como usted crear nuevo data frame con esa parte. Entonces, es bien interesante que ustedes vean, obviamente, no quedarse nada más como con alguna funcioncita, sino que usted mismo comience a interactuar. Ah, mira, yo quiero hacer esta transformación. En mi trabajo tengo esto que lo hice en Excel. ¿Cómo yo lo haría en Python? Ejemplo, yo tengo proyectos, señores, que son automatizados totalmente con Python. ¿Qué es lo que yo hago? Un script. Cuando yo digo script, hago esto. De importar la data, hacer todas las transformaciones. A veces tengo yo una columna de Excel, señores, que eso da miedo. O sea, que aquí tú tienes un espacio, que tú tienes un merge, que aquí tú tienes un título, y la gente, lamentablemente, la gente te hace este tipo de formato. Como tú te vas a trabajar con data, que eso es lo malo. Ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ponerlo así. Tienen esto. Y aquí te colocan un subtotal. Pero ¿qué pasa? Luego vienen aquí con el mismo encabezado y tienen otra cosa. Y luego tienen otra cosa hasta por aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando viene a ver esa tabla, son cosas diferentes. O sea, ahí tú tienes que comenzar a calcular cuál es la columna de Excel, qué es lo que usted necesita de aquí, que traiga un skip después de la última que contenga, o donde quiera que tenga la palabra total, que traiga un skip. Y todo eso es un script que tú haces. Para que de manera automatizada tú generas después con el schedule de Microsoft, el task, que te generes, tú creas un punto bat que te ejecute prácticamente eso como si fuera un Python de manera automatizada. Porque recuerde que la data mayormente uno la pasa de noche. Entonces usted no va a venir toda la noche a hacer esa transformación de usted, sino que usted lo que crea este mismo documento, el mismo notebook, tú lo haces para que se ejecute de manera automática a una hora en específico, porque mayormente a la hora que no está trabajando, que tú puedes traer esa data y hacer cierta transformación. Imagínate que tú quieras la data de ventas. Tú no lo vas a traer esa data a un momento, a ocupar un query con ese query, ejecutar un job a la hora que la empresa está trabajando. Mayormente tú lo vas a hacer en la madrugada y obviamente tú lo vas a hacer de una manera automatizada. Luego yo lo voy a mostrar, voy a hacer un demo de un script así para que ustedes vean, pero es bien tedioso a veces. O sea, a veces tú tienes que hacer, por ejemplo, en una carpeta, la mayoría de gente, lamentablemente también, te tienen venta de mes de enero en un archivo, la de febrero en otro archivo, la de marzo en otro archivo, del año 2023, 2024, pero esa data tú la necesitas consolidada en un data warehouse para hacer un análisis. Tú no la quieres en múltiples archivos. Entonces también habría que extraer todos esos archivos y hacer un merge. Pero eso es tan sencillo como en Python, tú lo pones en una carpeta y le haces un for. Y lo unifica en uno y luego lo hiciste en una tabla. Así de sencillo. Ahora, que el script hay que pensarlo, claro está. Pero bien interesante. Antes me gustaban más los retos, porque tú no tenías ChatGPT. Entonces el ChatGPT es muy bueno haciendo ese tipo de script. Pero antes era como más retador, como hacerlo tú. Tú te sentías bien. ¿Por qué? Porque tú tenías que pensar muchísimo. O sea, tomar cada detalle, cada columna, cada índice, aprenderte la estructura del archivo, las diferentes variantes que tenía, para todas esas condiciones, tú colocarlas. Y luego que tú hacías la transformación de datos adecuada, insertar eso en una tabla de SQL. Para luego entonces esa tabla de SQL tú consumirla dentro de un Power BI para hacer los dashboards. Ya hoy en día, bueno, para bien en ese caso de para mí, de que me ahorra muchísimo tiempo, ya que existen otras librerías que tú pagas la app y te ayudan con ese tipo de script, de ese tipo de análisis de estructura, porque uno pierde literalmente, uno pierde semanas o perdía semanas creando ese script de manera que funcionara perfecto, porque te daba muchos errores. Ya hoy en día tú lo automatizas. Ahora lo ideal es que usted intente, obviamente, aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no te van a permitir, o la mayoría, no van a querer que tú le pongas su tabla o su data, obviamente, en un LLM. Obviamente.
porque tú estás poniendo eso prácticamente de una manera pública, entonces muchas no te lo van a permitir. Es decir, que usted, si se acostumbra a utilizar ChatGPT para hacer ese tipo de cosas y no tiene la experiencia, va a llegar un momento que te van a colocar a hacerlo y tú no vas a saber ni cómo empezarlo. Dice Juan Ramón que él intentó. No, ChatGPT está haciendo su script poderoso. Bueno, por lo menos la parte de pago. Te hace unos scripts de verdad a nivel Dios. Hay otros, obviamente, para SQL que están optimizados solamente para SQL. Pero a nivel de script, para darte como notebook de Python, ChatGPT buenísimo, la verdad. Te lo digo porque lo he usado y me ha sorprendido cómo lo hace, sinceramente, y de manera muy óptima. Bueno, obviamente a veces no te funciona y tú lo que haces algunos ajustes, pero la mayoría de veces funciona, siéndole honesto. Bien, entonces miren, lo que no han... Vamos a ponerle esto aquí, manipulando datos. Bien, entonces les digo, lo que no han visto los videos, señores, de importación, de limpieza, pónganse en el día, luego usted ve este de manipulación, porque la próxima clase, bueno, esta semana mando uno trabajando con SQL y Python al mismo tiempo. Entonces, ya la próxima clase sería prácticamente una práctica, parecida a la tarea que usted tiene en la semana 3. Parecida, pero más difícil. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Griten ahora. Por el momento todo está claro. O no se entendió nada o se entendió todo. Exactamente. Ya me preguntarán en la siguiente cuando comiencen a punchar, como digo yo. No, pues chévere. Metan mano por ahí y resuelvan eso, traten de hacerlo, experimenten, quemen su... No la queman, pero intenten hacerlo porque la verdad esto es muy importante que ustedes aprendan a hacerlo. Así que se me cuidan. Gracias a ustedes. Que la pasen bien.